Ok. Bueno, buenos días a todos los que están hoy acompañándonos acá. Buenas tardes a los que nos están acompañando desde España. Yo les quiero dar la más cordial bienvenida a este segundo conversatorio organizado por la Comunidad Epistémica de Niñez y Adolescencia de la Universidad Nacional, en la que participa también el Patronato Nacional de la Infancia. El título del conversatorio es Abordar el duelo y la muerte en la escuela. Y voy a proceder, como son varios compañeros los ponentes, a presentarlos de una vez. Está la compañera la doctora María Rosa Rosselló, profesora titular del Departamento de Pedagogía Aplicada y Psicología de la Educación del área didáctica y organización escolar de la Universidad de las Islas Baleares, maestra y pedagoga, doctora en Ciencias de la Educación. Ha impartido docencia en asignaturas relacionadas con las bases didácticas y el diseño curricular, las estrategias docentes, la educación inclusiva y la innovación docente. Ha ostentado diversos cargos de gestión, secretaria del departamento, subdirectora del Instituto de Ciencias de la Educación, vicedecana de la Facultad de Educación en la Universidad de las Islas Baleares. Es miembro del grupo de investigación es autora de diversas publicaciones científicas de ámbito nacional e internacional sobre las diversas temáticas que ha desarrollado a lo largo de su trayectoria. Nos acompaña también el doctor Sebastián Berger, catedrático de Universidad del Departamento de Pedagogía Aplicada y Psicología de la Educación, del área didáctica y organización escolar de la misma universidad, doctor en Ciencias de la Educación, investigador principal del Grupo de Investigación GREI, codirector del Máster en Investigación e Intervención Psicoeducativa, director del Laboratorio de Pedagogía Hospitalaria de la Universidad de las Islas Baleares. Ha participado en diversos proyectos de investigación financiados en convocatorias competitivas, tanto a nivel nacional como autonómico, así como en varios proyectos universitarios de investigación, mejora de la docencia y cooperación al desarrollo. Autor de numerosos artículos científicos y libros relacionados con la temática. Nos acompaña también la doctora Virginia Morcillo, profesora ayudante, doctora del Departamento de Pedagogía Aplicada y Psicología de la Educación del área didáctica y organización escolar de la Universidad de las Islas Baleares, maestra, psicopedagoga, máster en Educación Intercultural, doctora en Psicopedagogía por la Universidad de Huelva. Ha sido docente en la Universidad de Huelva, la UNED y la Universidad Internacional de La Rioja. Es miembro del grupo de investigación imparte docencia en el grado de Educación Infantil y el máster de profesorado de la Universidad de las Islas Baleares. Coordinadora de Practicum de la Facultad de Educación. Nos acompaña también la doctora María Elena Cuartero, profesora permanente laboral del Departamento de Filosofía y Trabajo Social del área de Trabajo Social y Servicios Sociales, actualmente subdirectora del departamento, diplomada en Trabajo Social, máster en Ciencias Sociales aplicadas a la atención sociosanitaria y máster en Medición de Conflictos Familiares, Civiles y Mercantiles. Doctora en Psicología, imparte docencia en el grado de Trabajo Social, es miembro del Grupo de Investigación, Cambio, Conflicto y Trabajo Social, así como del Laboratorio de Mediación, Resolución de Conflictos y Orientación Familiar de la Universidad de las Islas Baleares. Y por último nos acompaña doña María Ferrer, profesora permanente laboral del Departamento de Pedagogía Aplicada y Psicología de la Educación del área didáctica y organización escolar de la Universidad de las Islas Baleares, licenciada en Psicología, doctora en Ciencias de la Educación, es miembro del grupo de investigación actualmente imparte docencia en el grado de Educación Infantil, ha ocupado cargos de gestión en la Facultad de Educación como coordinadora de prácticas y vicedecana y jefa de estudios del grado de Educación Infantil. Ha participado en proyectos locales, nacionales e internacionales con temáticas relacionadas con familias, primera infancia, innovación educativa, buenas prácticas en educación infantil y docencia universitaria. Agradecerle a todos ellos el que hayan aceptado también el estar aquí con nosotros y venir a compartir el trabajo que están realizando sobre este tema. Entonces les cedo la palabra a ustedes y gracias por estar aquí con nosotros.
Bueno, pues muchas gracias. Si les parece, voy a empezar yo, la última. Y lo primero de todo, hablo en nombre de todos mis compañeras y compañeros, y aunque aquí solamente somos unos cuantos, realmente hay más gente, pero estamos muy agradecidos y bueno, y estamos muy contentos de estar aquí en este momento. Tardes para nosotros, como decíamos, buenos días para ustedes que inician la jornada. Nosotros ya después de esta sesión la daremos por finalizada. Y bueno, maravillas de la técnica que podamos encontrarnos tantas personas de diferentes partes del mundo. En primer lugar, agradecemos a la Universidad Nacional de Costa Rica, al PANI, a la INAINA, que han tenido la confianza en nosotros para poder exponerles un poco el trabajo que hacemos. Como decíamos, vamos a compartir un poco nuestro día a día, un poco lo que estamos en este momento, lo que nos está llevando de una parte a la otra del cerebro, que estamos trabajando en ello, estamos investigando para los que no sepan, Ana nos ha presentado como, y ya lo ven ustedes, como de la Universidad de las Islas Baleares. Nosotros estamos en España, ya lo saben, ¿no? Para los que no lo sepan, la Universidad de las Islas Baleares está ubicada en las Islas Baleares. Físicamente en este momento nosotros estamos todos en Mallorca. No sé si ustedes conocen muy bien, Mallorca es una isla que está en medio del Mediterráneo y es la mayor de las cuatro islas Baleares. Y a lo mejor no conocen bien Mallorca o no saben bien, pero si yo les digo que estamos al norte de Ibiza, seguro que saben dónde estamos, ¿verdad? Porque Ibiza sí que todo el mundo conoce, ¿no? Entonces, bueno, vamos a iniciar este conversatorio, este encuentro, este compartir con ustedes estas, este ratito. Y yo ahora solamente les presento, nos presentaremos, les explicaremos un poco los objetivos que nos hemos propuesto con esta investigación, el porqué de este tema, por qué nos parece relevante este tema del duelo, de la muerte en las escuelas, ¿no? Y después les desarrollaremos, les iremos contando un poco cuál es nuestro plan, el plan de formación que tenemos, las diferentes etapas por las que hemos pasado, estamos pasando y las acciones que vamos realizando con las escuelas. Después les traeremos algunos ejemplos hemos escogido 2 escuelas con las que más hemos trabajado para que ustedes puedan ver y luego concluiremos. Un poco el objetivo también, creo yo, es que es un tema que a veces puede ser un poco peliagudo y a veces provoca resistencia, ¿no? Entonces nosotros pensamos que después de muchas maestras que nos habían preguntado, maestros, profesoras que nos habían, bueno, pues se habían preocupado por este tema y sobre todo porque había surgido desde desde las propias aulas, ¿no? Que algunos estudiantes, algunos alumnos preguntaban por el tema, no sabían cómo responder, entonces esto nos llegó, pero ya se lo iremos contando. Ahora cedo la palabra al doctor Sebastián Berger, que quiere continuar. Muchas gracias, María. Bueno, en mi caso les voy a presentar una introducción de por qué nosotros estamos trabajando en este proyecto de investigación en este momento, ¿eh? Nuestro proyecto está financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno español, es un proyecto competitivo a nivel nacional y se titula Cuidados paliativos y calidad de vida en la infancia y la adolescencia, respuestas educativas. Mi función en esta sesión es explicarles los antecedentes de este proyecto que, bueno, en este momento tiene como 2 grandes objetivos. Por una parte como bueno, estos son los objetivos de la sesión, no los objetivos del proyecto, ¿no? Los objetivos del proyecto en sí mismo son dos grandes objetivos. Por una parte, pues trabajar el tema de la muerte y el duelo en la escuela, ¿no? Como decía María, por una parte, para romper el tabú que implica este concepto que nos afecta a todos y que muchas veces pues cuesta enfrentarnos, y por otra parte normalizar pues este fenómeno en la escuela, poderlo trabajar con normalidad.
Y de aquí vamos, y este realmente es el tema donde vamos a centrar la sesión de hoy. Pero hay otro objetivo que quizás es el origen de todo esto, que es el tema de conocer las necesidades educativas que presentan los alumnos que están en cuidados paliativos. Y este es realmente quizás el origen del proyecto que estamos desarrollando. Y explico un poco los antecedentes que nos han conducido a llegar a este punto. Nosotros, como nos han presentado, formamos parte del GRADE, que es Grupo de Investigación en Educación Inclusiva y Diversidad. Y tenemos 3 líneas de trabajo fundamentales. Uno es la inclusión educativa, otro es la atención temprana, es decir, la prevención y la atención al alumnado, a los niños o a las niñas que en la primera infancia presentan algún tipo de problema de desarrollo o están en riesgo de tenerlo, y la pedagogía hospitalaria, ¿no? Y en la pedagogía hospitalaria, desde hace bastantes años, tenemos una línea que, por una parte, ha ido trabajando en la intervención directa con los alumnos, ¿no?, que presentan algún tipo de enfermedad que le dificulta su escolarización, y paralelamente con distintos proyectos de investigación. Concretamente en el año 2010, nosotros ya tuvimos un proyecto, ya desarrollamos un proyecto también financiado por el Ministerio sobre el análisis de las necesidades que presentaba para el alumnado con enfermedades crónicas para su inclusión en la escuela. Y trabajando en este tema, nos dimos cuenta que había un colectivo muy concreto que muchas veces pasaba desapercibido, que era el alumnado que tenía una enfermedad rara, enfermedad huérfana, como quieran llamarlo, ¿no? Enfermedades poco frecuentes. Y precisamente empezamos a centrarnos en este colectivo. De hecho, formamos una asociación para ofrecer apoyo educativo a nivel domiciliario y también en el hospital, y también acompañamiento a niños, niñas, adolescentes que padecían una enfermedad rara, una enfermedad poco frecuente. Y cuando nos fuimos especializando con este tema, pensamos que era interesante pues, desarrollar un proyecto específico sobre este colectivo. Y así en el año 16 tuvimos la suerte de que se nos financiara otro proyecto titulado Soluciones Educativas para la Mejora de la Calidad de Vida del Alumnado con Enfermedades Raras. Y trabajando en este proyecto nos dimos cuenta que también había un colectivo dentro de las enfermedades raras que requería una atención especial, que era el alumnado que estaba en cuidados paliativos. Ustedes saben que la medicina ha ido avanzando muchísimo en los últimos años, ¿no? Y si hace unas décadas pensábamos en cuidados paliativos como algo que ya era la última etapa de vida y que casi realmente ya no se podían hacer demasiadas acciones para normalizar la situación, pues gracias al avance de la medicina sabemos que muchos niños, adolescentes que están en cuidados paliativos tienen una esperanza de vida aún bastante larga, que les permite, pues bueno, realizar actividades ordinarias, como por ejemplo ir a la escuela, ¿no? Entonces pensamos que era interesante conocer cuáles son las necesidades que presentaba estos niños y las necesidades que se enfrentaban también sus maestros y sus maestras a la hora de atenderlos, ¿no? Entonces fue así como se creó este proyecto que viene en pantalla, el de cuidados paliativos, calidad de vida en la infancia y adolescencia. Entonces, cuando nos adentramos en este proyecto, claro, nos dimos cuenta que uno de los temas que creaban más tensión entre los profesionales era el tema precisamente de la muerte. Es decir, saber que tienen alumnos que en un momento dado pues ya partirán, no estarán ahí, y cómo se enfrentan los profesionales, en este caso los profesionales de la educación, a este fenómeno. Entonces, nosotros propusimos crear un equipo de trabajo, de investigación, que fuera también bastante interdisciplinar, ya que este colectivo necesita una respuesta que proviene de distintos profesionales, ¿no? Entonces, nuestro equipo está formado por 11 personas, la mayoría procedemos del ámbito de la educación, pero también hay dos psicólogas, hay 2 trabajadores sociales, una de ellas es María Elena, que nos acompaña esta tarde, también hay una fisioterapeuta, y al mismo tiempo trabajamos de forma coordinada con el equipo de cuidados paliativos del Hospital de Referencia de aquí de las Islas Baleares, ¿no? Entonces, con este conjunto de personas intentamos dar respuesta a los 2 objetivos que he planteado al principio.
por una parte, conocer las necesidades que presenta el alumnado y evidentemente también los profesionales que trabajan con ellos en el aspecto relacionado con enfrentarse a esta última etapa de la vida, y paralelamente cómo se trabaja y cómo se enfrenta, cómo se puede trabajar el concepto de la muerte y del duelo en la escuela, ¿no? Y ahí es donde es el punto de partida de este otro objetivo, y es el que vamos a desarrollar ahora en esta sesión. Bueno, y más o menos estos son los antecedentes que justifican pues, nuestro proyecto de la sesión de esta tarde. Creo que María Rosa es la que me sustituye, creo, ¿no? Sí. Bueno, nos vamos completando, ¿no? Porque Sí. quizá olvidamos un poco. Entonces, efectivamente, como les ha contado nuestro compañero Sebastián, pues llegamos al tema al tema que nos ocupa esta tarde, que es el tema de la muerte, el abordaje de la muerte y de los procesos de duelo. Llegamos casi desde la propia necesidad que nos plantean el profesorado, también las familias, cuando empezamos a hacer grupos de discusión y empezamos a plantear cómo estaba el tema o cómo se estaba afrontando el tema de tener un alumno con enfermedad crónica en el aula, ¿no? Hay que pensar que este alumno con enfermedad crónica en el aula es un alumno con unas características peculiares, y es el hecho de que aparece, desaparece, pasa largos periodos de tiempo en el hospital, y la educación, el proyecto educativo, el hecho de estar en la escuela le representa un elemento muy importante en su contexto vital para normalizar al máximo posible pues, su situación y su condición a veces dolorosa de enfermedad. Entonces, cuando empiezan a surgir en los grupos de discusión, pues todos los miedos, todas las dudas que generaba el tema, pues decidimos que íbamos a centrar la parte más formativa en torno a estudiar con detalle las necesidades que presentaba el profesorado a la hora de acompañar pues la muerte y el duelo, ¿no? Y por eso pues hicimos distintos grupos de discusión y fuimos detectando que no era fácil. Incluso detectamos que en los 11 miembros del equipo de investigación pues también nos costaba hablar del tema, ¿no? Y que no todos teníamos el mismo, ni la misma facilidad, ni la misma experiencia, ni incluso el mismo punto de vista. Y de este objetivo inicial, pues decidimos desarrollar un segundo objetivo, que era diseñar un plan que ya vimos que tenía que estar muy contextualizado a cada centro, pero que facilitara el hecho de trabajar el tema de la muerte desde una visión como muy natural y muy preventiva, ¿no? Sobre todo muy preventiva, aunque es verdad que también hemos, sobre todo el año pasado, hemos contado con centros que tenían una auténtica necesidad porque en su contexto pues habían afrontado la desaparición de una alumna y de su madre. Y el tercer objetivo, pues en el que todavía estamos trabajando, es evaluar el grado de satisfacción y el impacto que producía este plan educativo y formativo con los docentes. Lo hicimos desde el respeto, o intentamos hacerlo desde el respeto, y sobre todo desde la máxima colaboración y cooperación con el profesorado. Aunque hablamos nosotras ahora aquí en primera persona, la verdad es que todo lo que les vamos a contar ha sido muy consensuado. No es que nosotros como equipos tuviéramos una fórmula mágica, porque no es así, ¿eh? El trabajo que estamos desarrollando nos ha generado dudas, lo que también a la vez nos está generando muchas certezas, y eso es un poco lo que vamos a contarles, ¿no? Yo creo que ahora María les va a hablar un poco de la relevancia que tiene el tema. Decirles antes que
o sea, podemos encontrar muchos argumentos para hablar hoy en el siglo XXI, esta tarde, sobre este tema, pero yo creo que hay como tres muy, muy importantes, además de los que les va a contar María, ¿no? La muerte forma parte de la vida, es decir, la muerte va a estar a lo mejor no en no en todos los alumnos de todas las etapas, pero la muerte va a estar presente en algún momento, en alguna aula de algún centro. Y si forma parte de la vida, pues a lo mejor es lo que termina de dar sentido a la vida, ¿no? Y el segundo principio que nos estamos dando cuenta es que los centros escolares tienen como función así como muy importante, pues ir despejando los interrogantes que se plantea el ser humano. Los niños desde muy chicos se plantean el tema de la muerte. La pregunta surge. Otra cosa es que seamos capaces de darle respuesta, ¿no? Y ya un tercer así argumento muy importante es que en estos momentos una de las finalidades primordiales de la escuela va a ser el desarrollo, el bienestar del alumnado, ¿no? Entonces, a lo mejor plantear la muerte desde una perspectiva preventiva, con calma, hablando de las estrategias que tenemos para afrontar el duelo, de las vías que tenemos, pues puede facilitar luego el hecho de que cuando de verdad cada niño y niña tenga que afrontar esta situación, pues tenga más recursos en su mochila, ¿no? Pero María también tiene otros argumentos, ¿no? Bueno, María. todos tenemos nuestros propios argumentos, y es cierto. A mí me gustaría un poco, María Rosa, corroborar la posición nuestra frente a las escuelas, ¿no? Porque en la anterior diapositiva ustedes veían que uno de los objetivos era diseñar un plan personalizado, contextualizado, un plan realista. Y decíamos nosotros un plan de formación, pero este de formación está un poco entre paréntesis, porque realmente nos preguntábamos nosotros quiénes somos nosotras como para formar a otras personas. ¿De dónde sale el que nosotros seamos más expertos que otros? ¿No? Porque este tema tiene mucho que ver con las experiencias personales de cada uno, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto nosotros, el simple hecho de ser profesores universitarios, no nos convierte en expertos del tema, ¿no? Sencillamente que a lo mejor hemos tenido un poco de tiempo para investigar, hemos leído, hemos mirado un poco la literatura científica, ¿no? Y la conclusión, que esto fue uno de los objetivos, era de diseñar un plan hecho para cada escuela, porque no puede haber dos planes iguales, porque las necesidades de cada centro son diferentes. Y esta es la realidad. Nos hemos encontrado con escuelas que se estaban empezando a plantear el tema y nos hemos encontrado con escuelas que han topado de lleno con el tema, ¿no? Que han sufrido, como decía María Rosa, que han sufrido la muerte, por ejemplo, de un centro que sucedió una niña y su madre que fallecieron en un accidente. Entonces, no es lo mismo trabajar con este centro que con otro que falleció un abuelo hace muchos años, ¿no? Entonces, depende de todo eso. Pero un poco continuamos con esta relevancia del tema, creo yo, ¿no? Sí. La muerte, bueno, pues puede genera emociones dolorosas, esto es evidente, ¿no? Y en función también de la madurez emocional de cada uno, de las personas, pero también de las maestras, tiene la implicación dentro del aula, dentro de las escuelas. No es lo mismo una maestra que justo esté viviendo un proceso en su propio domicilio, en su casa, con unos padres que estén mayores o que hayan fallecido recientemente, lo vivirá de una manera, o que haya habido algún suceso, ¿no? Sabemos que evitar hablar de la muerte no nos soluciona nada, porque total eso está ahí, ¿no? Y lo que de alguna manera toca o deberíamos de tocar es que deberíamos conectar con todo esto que nos está sucediendo, qué emociones
nos llegan una vez que hemos experimentado esto nosotros, los niños, los maestros, todos, ¿no? Se dice, ¿no? Y la demanda muchas veces que nos venían de identificar las necesidades que decíamos al principio de las maestras era, o de los maestros también, era aquello de cómo conocemos que un niño está pasando por un proceso de duelo, por decirlo de alguna manera, bueno o malo, ¿no? El hecho de que lo evitemos quiere decir un niño que dice, no, estoy bien, quiere decir que está bien, a lo mejor no. Entonces, es jugar con jugar o tener en cuenta la conexión con el dolor, con la pérdida que ha sufrido, confrontar la situación, hablar de esta propia situación o bien evitarlo, ¿no? El hecho de evitarlo sí que puede llegar puede contribuir a que este duelo, este afrontamiento de la muerte no sea demasiado, puede llegar incluso a ser patológico, ¿no? Y esto también, ¿no? Está claro que la escuela está poco preparada para afrontar este tema, ¿no? Si existe un tabú a nivel social, también existe un tabú en la misma escuela, ¿no? Y esto eran las resistencias por las que nos encontrábamos, ¿no? En las escuelas, ¿no? Muchas escuelas decían, no, es que no nos toca a nosotros, esto que lo haga la familia. Nosotros nos lavamos las manos, no nos toca, no podemos hablar de ello. A veces igual era no es que no podamos hablar de ello, no sabemos hablar de ello, no sabemos qué hacer, ¿no? Interrumpirme si queréis, ¿no? No nos sentimos preparados también, ¿no? Muchas veces también venía mucho de que las familias, ¿qué van a decir las familias? Y si yo digo algo que la familia dice lo contrario, ¿cómo nos lo arreglamos? ¿No? Las familias no estarán de acuerdo, se enfadarán con nosotros o no sabremos decir exactamente lo mismo, ¿no? Otra de las resistencias podrían venir de que es que el currículum no me marca que hable de esto. A mí el currículum educativo me está diciendo que tengo que hablar de biología, que tengo que hablar incluso de resolución de conflictos, ¿no? Pero en el currículum nadie me obliga a hablar de ello. Y también otra resistencia era, bueno, es que sobre todo en educación infantil nos encontrábamos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que exponer a los niños? Es que son muy pequeños, no van a entender nada. Es que estos temas causan mucho dolor, ¿no? No lo van a entender, ¿no? A veces nosotros teníamos argumentos y yo creo que a lo mejor Virginia puede continuar con estos argumentos que hablábamos ahora contra Sí. estas resistencias que nos oponían. También es verdad que ante esas resistencias, ¿no? y esos mitos, ¿no? En torno a las pérdidas, que es algo que nosotros incluso hemos trabajado también con los docentes de los diferentes centros que han participado en ese plan educativo personalizado. Y junto con ellos, ¿no? Hacemos también esa reflexión porque, como han comentado tanto María como Rosa, al final es un proyecto que nosotros hemos ido también acompañando, ¿no? Y hemos ido también evolucionando desde la parte, ¿no? de la investigación, pero junto con los docentes. Y ellos nos aportaban, los docentes nos aportaban argumentos y nosotros también lo reflexionábamos con ellos, ¿no? Para realmente no abordar el duelo y la pérdida dentro de la escuela. Y uno de los argumentos, ¿no? Yo creo que de mayor peso, al final la escuela es verdad que tiene la responsabilidad de trabajar la educación emocional y sobre todo de prepararles para la vida. Al final yo creo que es uno de los objetivos clave, ¿no? El hecho de prepararles para la vida. Y muchos de los centros es verdad que cuentan, ¿no? Con programas de educación emocional, pero no lo vinculan a la parte de la pérdida y del duelo, ¿no? Incluso a partir también de nosotras acompañarles en este diseño, ¿no? del proyecto personalizado, hay escuelas que lo han considerado y lo han incluido en el plan de convivencia y lo han vinculado también a su proyecto de educación emocional, unido, ¿no? A esa resistencia de considerar la muerte como un tabú, porque es verdad que a día de hoy, ¿no? En la sociedad es algo que está muy presente. Consideramos, ¿no? Y uno de los argumentos de peso es que hay que romper el estereotipo y aprender a acompañar mejor a los demás, estar ahí presente, ¿no? Y yo también como docente, ¿no? En el grado de educación infantil y extrapolándolo, ¿no? a la infancia, ¿no? Y al niño y a la niña, yo creo que en este tema hay que escucharles también con todos los sentidos,
Yo hablo que la escuela al final es un contexto también de escucha múltiple y cómo podemos nosotros acompañarles, ¿no? Acompañar esas preguntas que ellos tienen, ¿no? Yo, por ejemplo, una experiencia personal, ¿no? Mi hijo tiene 5 años y la semana pasada me planteaba, mamá, si yo muero, ¿volveré a tu tripa, a tu barriga? Son preguntas también que ellos se hacen y se comienzan a formular, ¿no? Y es necesario también estar ahí. Y a veces los adultos no tenemos respuestas, no es necesario darles una respuesta, pero sí que acoger sus preguntas. Por otro lado, el currículum. ¿Verdad que nosotros hemos analizado el currículum, ¿no? Que regula la etapa de educación primaria y también infantil? Y como tal, no es un concepto que suele aparecer, pero sí que es verdad que recogemos, ¿no? Determinadas competencias, objetivos, también saberes básicos que van vinculados al bienestar, al paso del tiempo, al ciclo de la vida y también a la vida saludable, ¿no? Como ese goce también de vivir, donde nosotros podemos acogernos a ello para poder diseñar propuestas que realmente aborden el tema. Los niños tienen derecho a recibir información, lo que os decía y lo que os comentaba anteriormente, ya que esa falta de conocimiento a veces le genera inseguridad. Incluso recordando también las palabras de una mamá y de también docente, me comentaba que ellos, ¿no?, habían comentado a sus hijos que a raíz de morir su abuelo le habían comentado, ¿no?, que había ido al cielo o que se había convertido en una estrella. Al final, las preguntas que ese niño o esa niña con 6 años se formulan le genera esa inseguridad, ¿no? Y decir, bueno, que me está observando o se va a caer esa estrella, ¿no? Y al final yo creo que hay que hablarlo con naturalidad. También se debe ofrecer una educación sobre la muerte que sea independiente de creencias religiosas, pero compatibles con ellas. Al final, es verdad que cada cultura, ¿no?, contempla la muerte de una determinada manera y yo creo que la escuela también tiene que acoger eso y tiene que saber también cómo las diferentes culturas viven, ¿no?, y sienten el duelo. Y es una parte que nosotros también estamos investigando en el proyecto. Por otro lado, otro de los argumentos que nosotros compartíamos con los docentes es que si no existe una formación pedagógica específica ni planificación, al final se tiende a improvisar, ¿no? Y yo creo que es verdad que la improvisación hay que acoger los momentos que surjan, ¿no?, en el día a día, ¿no? Y actividades o momentos puntuales que a lo mejor un niño o una niña se ha encontrado un animal o un gusano, por ejemplo, imaginaros, ¿no?, en el patio y ese gusano está muerto, ¿no? Y a lo mejor se genera pregunta. Bueno, ese momento a lo mejor puntual y cotidiano sí que lo podemos acoger, pero realmente se necesita también una formación pedagógica que nos prepare a nosotros también, porque es una parte importante. Yo creo que lo tenemos que tratar en primer lugar nosotros como docentes, como personas, para luego no proyectar en el niño y en la niña a lo mejor inseguridades o vivencias que nosotros hemos tenido en torno al tema. Hay que intentar, bueno, yo creo que ser coherente con ello. Y por otro lado, y es verdad que es una de las cuestiones que señalaba antes, que hay que partir de los conocimientos y de los intereses del niño, adolescente, escucharle y seguir también su ritmo y ofrecer ese espacio, también ese momento de bienestar, de calma, para que ellos se sientan seguros, porque en un momento dado, incluso también hace poco me comentaba una madre, que una amiga suya está a punto de fallecer y su hijo de 7 años se planteaba la pregunta de, bueno, ¿y ahora qué pasará, no? Que cuando yo vaya a la escuela, yo creo que hay que acogerlo también, ¿no? Y hay que escucharles y hay que, como adultos, ¿no? Yo creo que hay que acompañarles en ese proceso. Por otro lado, y ahora nos centramos ya en el plan de formación, ¿no?, teniendo presente, ¿no?, esa resistencia, esos argumentos que forman parte de la relevancia del tema. No sé si María o Rosa queréis exponer el esquema del plan de formación y las fases que hemos seguido. Sí, sí, quizá, bueno, nosotros, claro, el primer paso era ver con qué centros educativos íbamos a trabajar y teníamos claro que nos interesaba pues trabajar centros tanto de educación infantil como de primaria como de educación secundaria, aunque en realidad en secundaria vamos un poco más atrasados, lo cual es un poco contradictorio en el sentido de que en secundaria
es como más fácil trabajar el tema de la muerte porque en literatura, en historia, hay muchísimos ejemplos y porque el mismo adolescente pues forma parte de una de sus preguntas esenciales, ¿no? Pero hemos encontrado mucha mayor facilidad en los centros de educación infantil y de educación primaria. Para seleccionar los centros, nosotros lo que hicimos fue una convocatoria general a todos los centros de las islas, invitándolos a participar de una experiencia de teatro crítico, ¿no? Y invitándolos también a participar de unos grupos de discusión. Entonces, después de estas 2 actividades, sí que ya hicimos el contacto pues, más detallado con determinados centros de educación infantil y de educación primaria. También los hicimos con secundaria, aunque o sea, que estamos en una etapa más incipiente. Si me permites, María Rosa, Sí, realmente vale. los primeros centros que se acercaron fueron aquellos que habían tenido recientemente alguna situación de muerte, tanto que fuera con un alumno, como con un padre, una madre, o algún familiar, o algún compañero incluso, ¿no? Y lo que decía también María Rosa, con la educación secundaria aquí en España no se da en las escuelas, sino que se da en centros aparte, o sea que van a partir de los 12 a los 16 años, ¿no? No, de los 12 a los 18, hasta que entran en la universidad, ¿no? Entonces, curiosamente, muchos de estos centros sí que estaban interesados, pero en aquel momento que, fijaros, estamos hablando pospandemia, ¿no? Entonces, en aquel momento les preocupaba mucho el tema de la prevención del suicidio. Allí lo vimos que estaba muy interesado, pero que curiosamente parece que no están preparados tampoco para acabar de abordarlo, ¿no? Y esto era un tema también como muy curioso, ¿no, Rosa? Sí, sí. Entonces, en cada centro, pues establecimos una sesión para discutir un poco cuáles eran los objetivos y no empezamos directamente con el plan de formación, sino que quisimos explorar qué necesidades concretas tenía cada uno de los centros y en concreto del grupo de participantes, porque hemos tenido desde centros en donde la mayor parte del profesorado participa y otros en donde solo una parte más pequeña del profesorado pues está participando. Entonces, después de negociar cómo iba a ser el proyecto y cómo se iba a desarrollar y las líneas, cómo iba a ser un proyecto de carácter colaborativo, pues dedicamos diferentes sesiones a detectar las necesidades concretas de cada uno de los grupos de trabajo. Y les invitamos, y esto fue yo creo que una novedad respecto a otros programas formativos, que antes de ponernos a trabajar, pues realizaran un Dic Café, que es una técnica que ahora os explicarán, Elena seguramente, pues que es una técnica, son encuentros para hablar de forma distendida sobre lo que significa la muerte. Les invitamos a un Dic Café porque, como ya hemos comentado, nos dimos cuenta que en el equipo de investigación no todos los componentes estábamos cómodos y no sabíamos hablar del tema, ¿eh? Y nosotros mismos realizamos un Dic Café, fue muy beneficioso para nosotros y entonces decidimos que iba a ser muy beneficioso también para los centros. El Dic Café generó una serie de respuestas de reflexión, las analizamos y a partir de estas respuestas de reflexión, pues diseñamos como 2 grandes líneas de trabajo.
Por una parte hay centros que decidieron trabajar con el protocolo, ahora veremos qué es el protocolo, es decir, qué proceso va a seguir el centro cuando surge alguna situación vinculada con una muerte concreta, y otros que decidieron ya meterse en el aula y hacer propuestas para trabajar directamente con el alumnado. Y con todo ello, pues diseñamos un plan piloto y ahora desarrollaremos. Bueno, pues si queréis, continúa hablando un poco del Deep Café. No sé si ustedes conocen este tipo de sesiones, esta terminología, o si allí en Costa Rica lo tienen, es una práctica habitual, si es algo novedoso o si lo llaman de alguna otra manera. Un Deep Café al final es un café para la muerte, para hablar de ello. Se trata de, bueno, de unas sesiones, podemos llamarlos encuentros, para hablar sobre la muerte de una manera natural, en un ambiente que se intenta que sea cálido, muy respetuoso y pues eso, mientras se toma un café, un té y se discute de una manera muy natural. Muchas veces estos encuentros se organizan por parte de alguna organización y bueno, se realizan pues a lo mejor en una cafetería, en un centro cultural, en un espacio abierto y se anuncia públicamente que se va a llevar esta actividad. Y las personas que reciben la información de manera totalmente, pues eso, natural, que están en un momento de su vida que les apetece hablar de ello por diferentes motivos que le puedan ocurrir, pues se apunta a la sesión y va, y aparece. Y lo curioso es que muchas veces no conoces a las personas con las que vas a hablar sobre un tema a veces tan íntimo, tan personal, que genera tanto, a veces, temor, tanta duda. Muchas veces las personas, claro, las personas que van, personas cualquiera de ustedes, personas normales, profesionales, a lo mejor médicos, profesores, cada uno con su propia mochila y su propia experiencia. A mí me gusta hablar de eso, de la mochila que llevamos cada uno de nosotros, porque pasamos por diferentes momentos de nuestra vida, transitamos y vivimos diferentes experiencias. Y a lo mejor hay momentos en la vida donde no nos apetece hablar de estos temas, ¿no? Donde el cuerpo de alguna manera no nos lo pide porque estamos centrados más en, en otros momentos, pero hay momentos donde sí necesitamos ese espacio de reflexión. Entonces, el Liz Café permite eso, un encuentro a lo mejor 1 hora y media, 2 horas, para encontrarte y hablar sobre este tema. ¿Qué se necesita? Pues bueno, pues una escucha plena, porque al final cada uno aportará y hablará de lo que quiera. No hay un guión, no hay un ponente, no hay un tema de debate o un orden del día, simplemente es compartir las vivencias. Hay gente que va y simplemente escucha, ¿no? Porque necesita en ese momento escuchar otras aportaciones y en cambio hay otras personas que tienen la necesidad de poder hablar de su propia experiencia. Y durante este tiempo, bueno, se va tomando la palabra y es eso, se requiere, si hay unas ciertas normas de ser respetuosos, empáticos y escuchar, ¿no? Dejar el turno de palabra para que cada uno se sienta cómoda en la posición que vaya tomando. ¿M? Nosotros, cuando María Rosa estaba hablando, bueno, yo, por ejemplo, en mi caso, sí que viví una experiencia de estas en un momento de mi vida. Me fui, estaba de estancia afuera y oí que se hacía y participé, ¿no? Y luego, como miembros del equipo de este proyecto, también decidimos, bueno, hacer una actividad primero para probar y para ponernos, ¿no? En situación. La experiencia fue muy positiva y decidimos que incorporarlo en el plan piloto. Entonces, que cada colegio, que ahora en un ratito os vamos a explicar las diferentes experiencias o las más relevantes que hemos tenido, que cada equipo pudiera experimentar lo que era un discafé. En este caso no se hacía de forma
espontánea cuando saliera, sino que se invitaba a una persona que estaba formada y que es como, digamos, el guía o la moderadora al centro para que pudieran hacer entre el equipo que se había propuesto hacer la actividad, pues participar allí en el centro, como una sesión más dentro del plan. Bueno, Nosotros, perdón, Elena, nosotros no estábamos. no, Creo que esto es importante recordarlo. Las sesiones estas de Dit Café estaban al margen de lo que es propiamente nuestra participación. O sea, dejábamos que una persona externa, como decía ella, un poco más experimentada, condujera estas sesiones, pero nosotros no participábamos en ello, ¿no? Pero sí que participamos luego, o sea, luego volvimos al centro. Exacto. Y entonces sí que hicimos una dinámica de reflexión, primero individual y luego ya más colectiva, para valorar un poco qué les había aportado, ¿no? Y la verdad es que ahora veréis que fue una actividad o un encuentro significativo y relevante para los distintos participantes. Y para nosotros nos dio a entender que en un centro educativo hablar de la muerte conviene que sea a nivel de centro, que sea una propuesta a nivel de centro, no que sea una iniciativa de un solo maestro. Y explicaré por qué. Porque nos dimos cuenta que no todo el profesorado, o sea, lo que nos había pasado como equipo de investigación, pues lo detectamos luego en los centros. No todos los miembros de un equipo docente están al mismo nivel ni pueden asumir las mismas responsabilidades. Si se plantea como un proyecto de todo el centro, va estupendamente, porque si yo no puedo, puede mi compañero. Es decir, es ese trabajo en equipo, y además porque le da como una coherencia y puede convertirse en una propuesta de todo el centro educativo. Así un poco lo estamos trabajando. Entonces, como veis, hay en la diapositiva, pues se reflexionó sobre si había sido útil el DICAFE a nivel de vida personal, y entonces para la mayoría de los participantes, pues la verdad es que les resultó sumamente útil, ¿no? Porque quien no había tenido experiencias había detectado que la muerte pues es un tema que está ahí, que aunque vivimos al margen de ella, pues está ahí. Y quien había tenido experiencias, pues había sido un espacio a través del DIC Café en donde se habían podido liberar emociones pues retenidas, y esto ayudaba a entender pues un poco posiciones que se estaban dando dentro del equipo docente. Y había promovido mucho la verbalización de sentimientos y de ideas, comunicar ideas, sentimientos, miedos que hay sobre la muerte. Incluso También había habido también más conexión entre los miembros que habían sí, se participado incrementó en el mucho la café. conexión, ¿no? Porque se destaparon, ¿no? Se destaparon historias personales del trayecto personal que quizá no todos los miembros del equipo pues eran conocedores de ello, ¿no? Y se preguntamos también si podía repercutir, y sí que vimos que por un lado les daba mucha confianza, mucha seguridad para continuar trabajando en el proyecto, porque se estaba normalizando el tema, y sobre todo porque se habían percatado en primera persona de la importancia de esta escucha atenta y activa y positiva y acogedora que hay que tener con los niños, ¿no? Y también porque se dieron cuenta de que hay un tema que está ahí, que es el tema de las mascotas, que son los duelos menores, ¿no? Estos procesos de desprenderse de un objeto, de unos amigos, de cambio de ciclo, que generan pues sentimientos de tristeza o sentimientos un poco de frustración, y que a veces pues nos pasan desapercibidos como profesionales educativos, ¿no? Incluso con esta conexión que decía yo,
la repercusión en su práctica profesional también era de cohesión, que se notaban que estaban más cohesionados el equipo docente, ¿no? Sí. Al haber este compartir experiencia. Sí, de hecho, una de las cosas que aparecía en las reflexiones escritas era pues, que se había creado pues eso, un espacio y un tiempo para poder hablar de la muerte y de todas las emociones que acompañan, ¿no? Y para ir preparando la posibilidad de hacer este acompañamiento con los niños con mayor naturalidad, reconociendo siempre pues, la importancia que tienen los rituales y vinculándolo mucho al tema de la historia de los niños, por tanto, a sus familias. Yo creo que esto es también un elemento que luego nos dimos cuenta que era muy, muy importante, ¿no? Bueno, también se dieron cuenta de que es muy importante hacer buenas preguntas. Las moderadoras de los DICAFES suelen hacer muy buenas preguntas y esto es muy valioso porque los maestros experimentaron como a partir de buenas preguntas pues se genera un debate mucho más rico, ¿no? Mucho más profundo. Y bueno, y porque en definitiva pensaban que habían avanzado en esta disponibilidad para atender este tema con los niños. Esto es un poco en general las principales conclusiones que sacamos. Virginia creo que ahora va a contarles un poco cómo fue el trabajo con el protocolo. Sí, bueno, yo os comento también como una de las acciones que han comentado mis compañeras María Rosa y María. Uno de los aspectos una de las líneas, ¿no? que nosotros seguimos dentro de este plan de formación precisamente era acompañarles en la elaboración y en el diseño de un protocolo de actuación. Es decir, en cada centro educativo es verdad que se fueron detallando diversas acciones a realizar, indicando también la prioridad y la responsabilidad de cada miembro del equipo docente, ¿no? Volvemos aquí a lo mismo, al final es esa necesidad de que la mayor parte, ¿no? del equipo docente al final forme parte del mismo, incluso también que se pueda llevar a claustro, ¿no? Y se consensúe este protocolo de actuación. Nosotros el mismo lo centramos en diferentes cuestiones, ¿no? Diferentes cuestiones que al final son situaciones que se pueden dar en cualquier momento en la escuela, ¿no? Como por ejemplo, ellos debían reflexionar y detallar acciones en el caso, por ejemplo, de la muerte de un alumno o de una alumna del centro. También en el caso de la muerte de un familiar directo de un alumno o de una alumna, cómo plantear, por ejemplo, el tema en el caso de otros seres vivos, ante una enfermedad grave o avanzada de una persona significativa también para el alumnado, y en el caso de la muerte de algún miembro del personal docente o también administrativo del centro, ¿no? De alguna forma intentábamos abarcar también todas las posibles situaciones que se pueden dar en un centro en el caso de una pérdida. Sí que es verdad que para la elaboración de ese protocolo de actuación, nosotros le facilitamos una serie también de indicaciones, las cuales ellos iban reflexionando, meditando también el orden de prioridad que le daban en función de cada una de las situaciones. Y como les he comentado anteriormente, también señalando la responsabilidad de cada miembro del equipo docente. Como resultado de ese protocolo de actuación, porque es verdad que en algunos centros todavía no lo han iniciado, están en ese proceso también de inicio y de reflexión, algunas de las ideas, ¿no? De las acciones que se incluyeron era el nombrar, ¿no? O el tener también a una persona, ¿no? De referencia dentro del centro para poder, por ejemplo, comunicar una noticia, y siempre que sea una persona que también se sienta, ¿no? Preparada para ello. Al final también el hecho de crear un espacio para que se pueda hablar, incluso si las situaciones, por ejemplo, del fallecimiento de algún alumno, ¿no? De algún miembro del personal del centro, el paralizar unos días, ¿no? La actividad, ¿no? Rutinaria del centro para hablar precisamente del tema, entre otras cuestiones, pero la confianza, la seguridad son cuestiones también y aspectos que tienen que estar presentes. Por otro lado,
vinculado al protocolo de actuación, que algunos centros, ¿verdad?, que ya lo han iniciado, como les he comentado. Vendría otra de las líneas dentro de ese plan, ¿no?, educativo personalizado, que sería el diseño de propuestas educativas. Estas propuestas educativas, al final nosotros estamos en proceso también de elaboración y siempre pensando en, al final, en que mantengan, ¿no?, un hilo conductor. El hilo conductor, como ha comentado anteriormente mi compañera Rosa, era también conectarlo, ¿no?, con la parte personal y familiar también, ¿no?, de cada uno de nuestros alumnos y de los alumnos y de las alumnas, ¿no? Vinculado también a preguntas que son esenciales, porque partimos de esas preguntas y de esos interrogantes, ¿no? Y esas preguntas al final van a ser lo que van a marcar también las diferentes, ¿no?, actividades que se van a proponer y que se van a diseñar para la etapa de educación infantil y educación primaria. Esas preguntas serían: ¿qué es la muerte? ¿Qué pensamos y sentimos ante la muerte? ¿Cómo pensamos, sentimos y nos comportamos cuando perdemos un objeto o un ser estimado? ¿Y qué es y cómo es el paso del tiempo? Nosotros en el diseño de esta propuesta es un diseño flexible, es un diseño que al final es abierto y que los centros educativos tienen la posibilidad también de adaptar a través de una metodología experimental y a través también de una metodología vivencial. Lo involucramos, ¿no? Se pretende involucrar a los alumnos, ya sea de la etapa de educación infantil, etapa de educación primaria, también a dar respuesta a esas preguntas que ellos tienen, ¿no? Y sobre todo, también abordando una serie de conceptos que van vinculados a la muerte. Y no sé si Rosa, quieres comentar algunos de esos conceptos. Sí, sí, puedo comentarlos, ¿no? Para comprender el concepto de, o sea, los niños van a ir entendiendo progresivamente el concepto de muerte, pero no lo van a entender de golpe y por tanto la respuesta no puede ser la misma y los interrogantes tampoco pueden trabajarse todos a la vez. Pero sí que es importante empezar a dar información clara y información poniendo el nombre, utilizando el nombre muerte, no eufemismos, ¿no? Es muy curioso cómo somos capaces de decir que una hormiga ha muerto, pero en cambio no somos capaces de decir, nos cuesta más de ponerle la palabra muerte cuando se trata del fallecimiento de un abuelo o de una abuela, ¿no? Entonces, sí que al revisar todos hay muchos recursos en la web, muchos cuentos en la web, muchos pequeños audiovisuales, películas. Lo que pasa es que nos dimos cuenta que no todo vale. No todo lo que está colgado y lleva la etiqueta de trabajo pedagógico con la muerte, pues es útil, porque no todos los cuentos, ni recursos, ni audiovisuales utilizan la palabra muerte, ni tampoco tratan las distintas dimensiones que tiene el concepto muerte, ¿no? La pregunta de todos los seres vivos mueren nos lleva a uno de los rasgos característicos de la muerte, que es su universalidad. ¿Se puede volver a la vida después de la muerte? Pues nos lleva un poco a la pregunta de irreversibilidad a nivel físico, ¿no? No nos metemos en la dimensión espiritual que pueda tener, porque pensamos que esto corresponde a cada una de las familias, porque además hemos comprobado que cada cultura interpreta de diferente modo pues el tema, las creencias religiosas de cada cultura pues van a ser diferentes. Entonces, lo que sí está claro es que el cuerpo fallece y eso es importante trabajarlo. Cuando uno muere, el cuerpo ya no funciona, porque, por ejemplo, una pregunta que se hacen mucho los niños a la edad de 5 años es: pero está dormido, ¿no? Está dormido, ¿no? Y si no se esclarece, pues puede generar muchísima confusión, porque es evidente que una persona muerta no es una persona que esté dormida, ¿no? Y luego otra dimensión es por qué morimos, ¿no? Es decir, la pregunta quizá
más difícil y sobre todo la más difícil de responder es si la muerte es el final, ¿no? Nosotros siempre lo planteamos desde el cuerpo, no desde la dimensión vinculada a la trascendencia que se pueda dar desde las creencias religiosas o vinculada al amor o a los recuerdos que puedan dar continuidad. Entonces las propuestas son propuestas sencillas que intentan trabajar la muerte a partir de los seres, o sea, de la propia familia, preguntando a los abuelos, a las abuelas, creando árboles genealógicos, creando qué recuerdos tienen los abuelos, las abuelas, leyendo cuentos donde se muestra que efectivamente cuando perdemos algo que es muy valioso, pues pasamos por sentimientos de tristeza, de frustración o no, que es otro de los temas que no plantean los cuentos, porque los niños a veces no pasan por tristeza, sino que somatizan. Entonces no los vemos llorar, pero no duermen, no comen, se enfadan, tienen más rabietas. Y es un poco, pues eso, plantear distintos tipos de actividades que permitan reflexionar sobre qué han sentido los personajes y cómo los personajes, cómo ha sido su acompañamiento y cómo estos personajes pues logran después de un tiempo pues recordar y recordar con gratitud y recordar con cierta normalidad pues a los seres queridos, que es casi la mejor forma de continuar más allá. Bueno, y Rosa, perdón, y si me lo permites, también para completar tus aportaciones, ¿no? Es verdad que cada uno de los conceptos, nosotros hemos ido leyendo, ¿no?, en la literatura, ¿no?, científica, que no todas las edades se suelen trabajar todos los conceptos, sino que es importante también tener presente la edad. Por ejemplo, es verdad, en la etapa de educación infantil suelen recomendar, por la edad en la que se encuentra, por el desarrollo madurativo, el concepto de universalidad. Ya en posteriores etapas, ya sea en educación primaria, sobre todo a partir de los 11 años, el concepto de irreversibilidad. Y ya a los 12, ya todos los demás. Y es verdad que uno de los más complejos quizás, ¿no?, es el de la muerte, es el final, que es el que suele ser el más difícil. Y por otro lado, también como otro de los recursos que nosotros hemos analizado y que además hemos compartido también con los centros educativos, hay un cuento que se llama Para siempre, que nosotros lo solemos recomendar, lo hemos analizado en base también a los distintos conceptos que aparecen aquí. Hay un videocuento en una plataforma que es YouTube, y consideramos que aborda la muerte, ¿no?, desde una perspectiva y una manera natural, ¿no?, y con las preguntas que se puede hacer cualquier niño y niña. Y es un material que nosotros solemos recomendar. Al igual también que un vídeo, un documental que se llama, es de un japonés, no recuerdo ahora el nombre de él, pero se llama Pensando en los demás. Y es un documental que también os recomendamos porque aborda no solo ya la pérdida, sino también la visión, ¿no?, y el rol docente con su grupo de alumnos y de alumnas, y cómo a través de cartas, él emplea las cartas, ¿no?, para despedirse también, ¿no?, y para escribir cartas a las personas ¿no?, a los familiares que ya han fallecido, ¿no?, de los alumnos, y es algo recomendable. No recuerdo el nombre, Rosa, perdón bueno, por interrumpir. nos piden a Es través del Es de chat. Kanamori, es de el Pensando en los demás, el vídeo es de Toshiro Kanamori. Sí, Y el cuento se llama Para siempre. Para siempre, sí. El cuento. Sí, el cuento es para siempre. Los dos son dos materiales muy potentes para trabajar el tema de la muerte y también la gestión de las emociones dentro de un contexto de cuidado del otro. Es decir, de aprender estrategias para identificar las emociones en uno mismo, pero también en el entorno, en la familia y sobre todo estrategias para aprender a cuidar a los compañeros, al papá, a la mamá,
cuando están pasando por los procesos de duelo. Las experiencias, María os contará un poco las experiencias, o Elena, no sé cuál de las dos. Yo creo que Elena puede explicar esta, ¿no? Que es Vale, la que ella participó más y yo la siguiente, si os parece. perfecto, perfecto. Ya tendríamos que ir terminando Ya, para que sí, nos dé tiempo, para que nos las estamos preguntas, sí. enrollando, creo que un poco demasiado. Bueno, entonces ahora nos vamos a centrar un poco en las experiencias que hemos tenido y que hemos seleccionado algunos de los centros. Yo os cuento la experiencia que hemos tenido Virginia y yo en el centro, se llama CEIP María Antonia Salvá. Para poneros en contexto, es un centro pequeño comparado a lo mejor con algunos colegios más del centro de la ciudad de Palma. Está en el barrio de Son Sardina y bueno, yo es infantil y primaria y yo no lo conocí y realmente cuando entré por primera vez en el centro me sorprendí mucho del entorno, de la calidez y de la sensibilidad que tienen para abordar temas. Entonces no me extraña que aceptaran un poco también participar en este reto. Se ofreció desde dirección a todos los maestros que estaban en el centro ese año, el año pasado, si querían participar. Y bueno, se presentaron 6. Bueno, creo que alguno más, pero luego por tema de horarios no pudo participar. La verdad que cuando fuimos, muchos se acercaron diciendo que el tema le parecía interesantísimo, pero justo se habían comprometido con otras sesiones y no podían abordar más. Am, Participaron 6. Como hemos dicho antes, eran 6 personas que, bueno, pues tenían una cierta inquietud sobre el tema, les llamó, era totalmente voluntario y ellos decidieron participar. Cuando hicimos el grupo de discusión, algunos nos contaban pues porque habían vivido experiencias de duelo durante esa etapa, habían fallecido a lo mejor sus progenitores y bueno, no, tenían la sensación de que la muerte no se había abordado de manera correcta en esa etapa, ¿no? Y que tenían ahí una espinita que querían saber cómo poderlo mejorar de cara al futuro y con sus propios alumnos. Otro caso de una persona que no había experimentado la muerte, pero sí una enfermedad muy grave de uno de sus hijos, ¿no? También en la etapa educativa. Se sentía especialmente receptivo para escuchar. Y también otra persona que nos decía que ella sí había experimentado justo en el colegio, uno anterior, pues la muerte de una alumna, de una estudiante in situ en el cole de una manera totalmente repentina y inesperada. Y que eso fue un shock muy grande, que bueno, que en ese momento se abordó de la manera que se consideró, pero que quería coger más experiencia para poderlo trabajar. Am, Realizamos con ellos durante todo el año pasado unas actividades formativas iniciales donde los conceptos que os hemos explicado ahora estaban presentes. Una sesión inicial, ¿no? Sobre el concepto de la muerte. Ellos solos acordaron un DIF café con esta persona externa experta en el tema y luego nosotros fuimos para hacer como una reflexión o una revisión de cómo había ido. También hicimos grupos de discusión y reflexivos para abordar las diferentes preguntas que habéis visto de cómo afrontarían esta situación, qué elementos tendría que haber. Yo creo que una de las cosas más importantes de este proyecto es que se ha sabido adaptarse a cada tema. No hemos ido con unas pautas o algo concreto para cada centro, sino que las duplas o los tríos de profesores que han ido al centro la pregunta ha sido ¿qué necesitáis y cómo os podemos ayudar? Porque cada característica de cada centro es diferente. Y además, como decía también Virginia, hemos intentado ofrecer en diferentes momentos material de apoyo y seguimos en ello, como cuentos, artículos. Ellos hicieron el Café, para ellos fue una experiencia para profundizar, para conectar en el tema y para enriquecer, nos ayudó a abrir las puertas para el trabajo posterior. Y bueno, algunas de las conclusiones que este curso seguiremos trabajando con ellos, pero una de las cosas que ellos nos decían es un poco esa inseguridad a la hora de poder trabajar el tema de la muerte. Tenían muchas dudas, ¿cómo hacemos con las familias? ¿Cómo hacemos? No sabemos exactamente cómo hacer, qué herramientas, ¿no? necesitamos
necesitan pautas, ¿no? Una organización. También uno de los elementos, antes hablábamos de la improvisación, ¿no? Que a veces esto sucede de una forma abrupta. Es diferente cuando uno sabe que esto va a llegar, que ese momento va a llegar, se puede planificar de una manera y con una sensibilidad diferente que cuando de repente sucede de forma espontánea. En los dos casos hay una crisis, las personas experimentan una crisis muy fuerte. Pero por eso es importante que si ese trabajo está bien preparado, hay alguna forma de actuar, hay un consenso a nivel de colegio, tenemos personas preparadas que pueden abordar este tema y ponerse al frente para liderar ese momento complicado, que por mucho que esté preparado va a seguir siendo complicado y doloroso, eso no lo podemos gestionar, pero no va a partir de la improvisación. Entonces, poder gestionar estas crisis, como decíamos al principio, de una manera preventiva, ¿no? Y poderlo trabajar. Me acuerdo que había una de las profesoras que decía, uy, es que yo el otro día, sin querer, me preguntaron por mi padre y les dije, mi padre ha fallecido. Y luego me quedé como muy asustada porque decía, uy, yo no sé si ahora les he creado como un trauma o algo, ¿no? Por hablar de este tema a niños tan pequeños y que puedan hacerse preguntas. Bueno, lo que decíamos, partíamos de la idea que a lo mejor el trauma o la situación mal gestionada puede llevarse cuando hay esta falta de información, cuando un tema se obvia. Pero si desde las edades tempranas vamos incorporando estos elementos, luego puede ser más, estas herramientas para ellos les puede funcionar mejor. Y bueno, la necesidad del grupo era crear un protocolo claro, una formación y afrontar el duelo en la escuela, ¿no? Que este tema estuviera presente. Y sobre todo con la idea de respetar la diversidad cultural y las creencias familiares. No se trataba de imponer algo, se trataba de acompañar también. Y que intentar que estos docentes no se sientan pues tan inseguros y que tengan herramientas y formación. Y ahí estamos en eso, continuando trabajando. Sí. Pues les cuento otra experiencia también muy rápido para no aburrirles ya mucho, ¿no? Esta es una experiencia, es un centro que está en el centro de la isla. No es de la ciudad, no es un barrio de la ciudad de Palma, que es un poco más grande, sino que es un municipio que tiene unos 12.000 habitantes. Y la característica de este pueblo, de este municipio, es que, o de esta escuela concretamente, es que tiene muchísima población proveniente de Marruecos. Es un sitio en el que se cultiva mucho las patatas. Es una de las características más importantes del cultivo, y a esta escuela acuden aproximadamente unos 300 alumnos que sus padres provienen, sus familias provienen de Marruecos, con lo que ello conlleva, que tienen unas creencias religiosas y unos valores culturales un poco diferentes a los que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, otra característica de este centro, que yo creo que esto ha marcado mucho, no sé si mis compañeras están de acuerdo conmigo, es que el equipo directivo ha tirado mucho en este centro. Me ha parecido que era un tema muy, muy importante por circunstancias personales de algún miembro del equipo directivo, pero ha arrastrado mucho a sus compañeros, sus maestros, compañeros maestros, a que se embarcaran en el tema, ¿no? El año pasado, el curso pasado, para nosotros 23-24, participaron unos 20 docentes aproximadamente, en el que hicimos todo lo mismo que decía Elena en el otro centro, grupo de discusión, detección de necesidades, hicieron el Dead Café también, ¿no? Y bueno, se estuvo pues dando información, recursos, y entonces en este año estamos otra vez continuando con todo esto, ¿no? Se reflexionó mucho sobre el protocolo de actuación, porque esto les preocupaba mucho. ¿Qué hacemos cuando? ¿Qué hacemos en este momento que tenemos, yo qué sé, recuerdo que decía, tenemos un personal, un profesional que era no docente, que era un miembro de la escuela, que tiene un hijo que tiene una enfermedad que, que prácticamente, o sea, que precisamente podría fallecer el niño, podría morir el niño. Entonces, ¿qué hacemos todo esto? Hay que hacerlo extensivo a todo el... ¿Qué pasará el día que esto suceda? Tenemos que explicarlo cómo tenemos que hacerlo. Entonces, esto nos empujó mucho y les hizo que ellos priorizaran el trabajar un protocolo de actuación.
porque realmente tampoco no hay muchos protocolos de actuación. Los protocolos como que se elaboran conjuntamente en función de las características sociales y de las familias de los centros, ¿no? Entonces esto fue muy bien porque se pudieron, como veíamos antes en la diapositiva, desgranar cada una de estas acciones que se deberían de llevar a cabo para tener un buen protocolo de actuación. ¿Quién haría qué, cuándo, en qué momento, cómo se lo dirían a la familia, cómo se lo dirían a los compañeros del aula, etcétera? En este momento, con este centro, vamos a plantear estas situaciones de aprendizaje, estas propuestas educativas que decía que estábamos explicando, ¿no? Y en breve les vamos ya a proponer, las acabamos de diseñar, se las vamos a proponer que las experimenten durante unos meses, ¿no? A nivel de aula, a nivel de centro, y que después podamos evaluar y podamos concluir con ellos en una actividad conjunta, ¿no? Y bueno, yo creo que ya no nos queda nada más que poner las conclusiones. Luego, en todo caso, podemos abrir el turno de preguntas y explicarles un poquito más, ¿no? En las conclusiones que nosotros hemos visto en estos 2 años que llevamos trabajando, que ya viene de atrás, como explicábamos, pues que es necesario abordar este tema. Es necesario porque es necesario primero que los propios profesores, las propias maestras, revisen sus creencias, que desmitifiquen un poco esto y que se hagan incluso ellos mismos unas buenas preguntas, ¿no? También nos parece importantísimo de que haya una formación adaptada a cada centro, en función de las características, como decía, del centro, pero también en función de las experiencias que hayan tenido tanto los maestros como los niños, como los alumnos, ¿no? También la necesidad, hemos constatado la necesidad de que haya un planteamiento a nivel de centro, que no sean experiencias aisladas de una sola maestra, sino que el centro se plantee cómo podemos asumir este trabajo dentro del aula, porque tarde o temprano son temas que van a suceder, un poco lo que decía Elena, ¿no? Una maestra suelta una pregunta y luego dice, ay, igual no la tendría que haber dicho, porque a lo mejor provoco, pues esto debería de salir, ¿no? Y esto va ligado a que en el propio currículum esta temática sale de una manera u otra, sale, y entonces habría que trabajarlo mucho de una manera, de una forma más normalizada. Y no sé, alguna, si queréis completar, Rosa, alguien, con las conclusiones, o lo dejamos para el final, para las preguntas. Quizá podemos iniciar ya el debate y luego entre todos, Eso con es. los participantes mismos, pues establecen las conclusiones, si os parece. Para Venga. poder, lo digo para poder incorporar los puntos de vista de los participantes. Muchas gracias. Pues sí. Muchísimas gracias a todas. Realmente estaba notando yo aquí que como alguien de ustedes dijo, que la muerte es algo que nos acompaña siempre, ¿verdad? Pero cómo es un tema que nos remueve, ¿verdad? Terriblemente, y cómo la importancia de primero pensar en nosotros, en los docentes, ¿verdad? Y reflexionarnos de cómo lo asumimos, cómo lo enfrentamos, para poder dar acompañamiento a esos niños y esas niñas y adolescentes que nos toca eh, ¿verdad? Acompañar, valga la redundancia. Hay varias consultas y me gustaría iniciar. La primera dice, quisiera saber por qué en el punto 3, cuando uno muere, el cuerpo ya no funciona, no funcionalidad, no se promueve la donación de órganos. Yo desde los 10 años le dije a mi familia que si yo moría, donaran mis órganos. Actualmente tengo 43 años. Voy a ir haciendo, voy a decirles 2 y vamos después pasando a las demás. Buen día, es un gusto escuchar este conversatorio. Agradecerles por compartir sus experiencias. Mi consulta es respecto al TIC café, ¿con qué frecuencia se realiza? Bueno, Les dejo esas 2 primeras vale, inquietudes. muy bien. Virginia, a lo mejor puedes quitar la presentación y así nos podremos ver un poquito mejor. Gracias. Bueno, la verdad es que lo de la donación de órganos no se nos había planteado, ¿verdad? No. En ningún centro se nos había planteado, pero es una buena reflexión, es una buena manera, ¿no?
Incluso se podría hacer al revés en las escuelas, empezar a hablar de la donación de órganos para luego concluir. No sé, gracias por la aportación porque realmente sí que es un tema muy, muy interesante. Como tal, el cuerpo, la literatura nos informa que es uno de los subconceptos que debería de explicarse, porque el cuerpo como tal, este cuerpo ya no funciona. Sí que puede continuar funcionando con la donación de órganos, ¿no? Y incluso es una manera de trabajar todo un valor altruista muy importante, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias. Lo vamos a Bien, incorporar. lo incorporamos, gracias. Sí, Qué seguro, bien. seguro. Respecto al Death Café, las sesiones no hay ni un mínimo ni un máximo. Hay gente pues, que acude muy a menudo y hay gente que con una o dos les basta. Nosotros, nuestra primera propuesta para poder sensibilizar sobre el tema y para poder, lo que decíamos antes, aunar conceptos o sencillamente para conectar, aunque sea no entre las personas que comparten un Death Café, sino para que uno mismo conecte con este concepto, como mínimo planteamos la experiencia de que el centro hiciera un Death Café. Y lo hicimos en base a nuestra, como decíamos antes, a nuestra propia experiencia de haber participado en el Death Café. Pero hay muchos miembros del equipo que han participado en varios, ¿verdad, Elena? Algunos han hecho 3 o 4, otros habrán hecho 1, no sé, eso depende de cada uno. Sí, La nosotros Ay, perdón. propusimos uno, pero muchos de los docentes luego se animaron a participar en A otras participar sesiones en que se otros. hacían fuera, Sí. pues en bares o Incluso tal. ya habían participado también algunos previamente Sí. en otro momento también de su vida. Lo organiza una asociación que trabaja de forma colaborativa con la unidad de paliativos, que se llama Palma Compasiva, y organizan sesiones, creo recordar que es una cada mes. Y Cada mes. entonces, sí, cada mes, un jueves por la tarde, y lo organizan en distintos bares de Palma y de otros pueblos. Y entonces tú puedes ir allí y tomarte el café y escuchar o participar. Son sesiones abiertas. Yo creo que esto está instalado mundialmente y yo, por ejemplo, conozco, navegando un poco por internet, he visto que en Argentina hay muchísimas sesiones, muchas asociaciones que trabajan y que incorporan los Death Café. Ok. Antes de seguir con voy a hacer un pequeño anuncio, que se puso un Google Form para que hagan la evaluación del conversatorio, que por favor a todos los participantes que nos ayuden, nos colaboren llenándolo. Está ahí el link en el chat. Hay aquí una pregunta que dice, ¿utilizar el término muerte en inglés no es una forma de evasión? Y la otra dice, buenos días, quisiera saber si existe la posibilidad de que nos compartan el protocolo de actuación con la finalidad de tomarlo como base y emplearlo en las escuelas para trabajar ese tema. Sería de mucha ayuda. Muchas gracias. Bueno, el término en inglés solamente lo utilizamos para hacer referencia al encuentro, a este tipo de encuentro, que es un encuentro que ya tenía además este nombre, y tenía este nombre porque la creadora era inglesa, o sea que no es que nosotros cuando hablamos con las escuelas no utilizamos el término, siempre utilizamos el término en castellano o en catalán, que es muerte, no le ponemos paliativos. Era exclusivamente para designar esta sesión, que además no la realizamos nosotros, no la moderamos nosotros, sino que la fue llevada a cabo por moderadores pertenecientes a esta asociación, ¿no? Porque tienen más experiencia, porque saben plantear mejor las preguntas y hacer como se lleva a cabo como una especie de introducción y luego de cierre. Y no sé, sé que habías hecho otra. Ah, sí, compartir el protocolo.
no hay ningún problema. Más que un protocolo finalizado, si quieren, les podemos compartir la actividad, o sea, el material que utilizamos para crear los protocolos, porque luego cada centro tiene su protocolo, pero sí, no hay ningún problema. A través de María, que tiene sus correos, pues les podemos hacer llegar este material. Bueno, creo que hay una dificultad que está en catalán, el que tenemos está en catalán, pero bueno, podemos hacer. Pero Creo que quizá, tenemos alguno en español, ¿no? si no lo que es el material que utilizamos, los cuadros que utilizamos para priorizar las decisiones y para nombrar a los responsables y para relacionados con cada una de las situaciones que hemos presentado en la diapositiva, esto es fácil de traducir en el Translate. Es que nosotros en nuestra comunidad autónoma no hablamos en castellano, no hablamos español, hablamos catalán, y entonces con las escuelas todo el material que utilizamos está en catalán, pero bueno, es fácil, lo podemos traducir. Y lo que haríamos es que enviaríamos el material que ustedes nos pasen a los correos que nos escriban ahorita en el Google Form, por eso es importante que lo llenen, porque sería a esas personas que se les mandaría el material. Hay un comentario que dice, voy a leer un comentario y dos preguntas. Dice, me ha hecho reflexionar sobre esta necesidad, digo yo, ignorada en todo momento de vida. En especial, creo que en Costa Rica, trabajar este tema en la niñez y la adolescencia ya es prioridad, en especial por las situaciones sociales que hemos venido experimentando, aumento de muertes por homicidio en personas muy jóvenes. La pregunta dice, saludos, ¿cuál ha sido la respuesta del profesorado para abordar el tema de la muerte y de qué teoría nace el término duelo menor? O sea, para abordar el tema de la muerte no hay una teoría, hay muchas perspectivas, ¿no? De hecho, hemos descubierto que hay una falta muy importante de investigación en relación a la diversidad cultural. En la isla donde vivimos recibimos mucho alumnado que procede de otros países y por tanto de otras culturas. Y entonces nos hemos dado cuenta que la información que manejábamos era muy vinculada a una mirada muy relacionada con nosotros, pero excluyente con esta gente con este alumnado que se incorpora, que proviene de la migración. También nos hemos dado cuenta que los materiales a veces en sus personajes también son personajes, la mayoría muy estereotipados, es decir, son niños, son blancos, no son diversos. Y también nos hemos dado cuenta que falta mucha información sobre cómo abordar en la escuela la muerte desde contextos religiosos plurales y cómo abordar la muerte en el caso de niños que presentan discapacidad intelectual, porque en la sociedad normalmente, si ya ignoramos a los niños porque consideramos que es un tema que no les afecta o que no están capacitados o que no les queremos hacer sufrir, lo más terrible es cuando hablamos de niños y personas adultas pero con discapacidad, porque entonces te puedes encontrar que un adulto discapacitado pues pierda a su madre y no se le deje participar o no se le invite a participar en todos los ritos de despedida. Esto hemos hecho un grupo de discusión y era algo que comentaban, ¿no? Y cómo les había dolido ver que no podían participar de los funerales o de lo que es propiamente despedida. Entonces, es muy difícil, o sea, yo creo que hay mucho tabú y que lo bueno de empezar a hablar de este tema es que si lo situamos bien, este tema se debe situar dentro de lo que es el contexto de cuidar del otro. Una de las finalidades principales que tiene la escuela del siglo XXI es enseñar a nuestros niños y niñas a cuidar de los demás, por supuesto a respetar, pero es que no es suficiente con respetar, sino que es esta idea de también cuidar.
Y no sé, yo no sé si queréis añadir algo más, pero yo creo que parte de ahí, de romper un poco los tabúes, y porque no sabemos relacionarnos ni con la muerte, ni con el dolor que provoca la muerte, ni con la enfermedad, cuando esta enfermedad es grave, y ya no hablemos cuando esta enfermedad es de carácter mental. Entonces, una manera diferente, o sea, una manera para empezar a hablar del tema preventivamente es este concepto de duelo menor. Duelo menor significa que hay un proceso que comparte una serie de características con el proceso de duelo por la muerte, que es el hecho de que genera frustración, de que puede generar tristeza y de que hay que reaccionar, porque puede superarse de forma espontánea, pero también puede cronificarse, y entonces es aquí donde hay que utilizar estrategias de abordaje y donde el docente debe conocer qué significado tiene las reacciones que está teniendo pues el niño que ha cambiado de colegio, el niño que sufre una separación de sus padres. ¿Se entiende? Este es el concepto de duelo menor. Cualquier reacción a una pérdida. Sí. Puede suceder, por ejemplo, eso, cuando los niños pierden un objeto querido, cuando se les quita o El deciden chupete. dejar el chupete, que a lo mejor no están preparados para hacerlo, no lo sé, ¿no? Cuando se les muere la mascota, La mascota, cuando se cuando un muere el perro, amigo así muy íntimo pues tiene que irse a vivir a otro sitio y desaparece, es decir, o cuando un amigo muy amigo deja de hacerle amigo, también, que a veces pasa. o sea que el contexto nos puede servir también para trabajar. Bueno, tengo que ir un momento, ahora vuelvo. Estaba la pregunta de cuál ha sido la respuesta del profesorado para abordar el tema de la muerte. Bueno, yo creo que ha sido una respuesta diversa, ¿no? Tenemos, como decíamos al principio, muchos institutos de secundaria que están trabajando con adolescentes. Es un tema que les preocupa mucho, pero en general no se ven muy preparados para empezar a trabajar. O sea, ni muy concienciados, sí que están concienciados, les preocupa, pero no están suficientemente concienciados para trabajarlo. También hay que decir que, claro, el ritmo que llevan de estudio en un instituto es muy diferente al que pueda llevar en un centro de educación infantil o primaria, en que se puede trabajar con un nivel más pausado, con un ritmo, con una escucha un poquito más tranquila, ¿no? En un instituto seguramente a ustedes les pasa lo mismo. Cuando están, les falta poco para llegar a la universidad, los contenidos de las materias van a tope y entonces los profesores tienen poco tiempo para poder trabajar según qué tema. Y entre el poco tiempo y la poca preparación o el miedo, incluso diría yo, esto hace que la aceptación no sea tan grande. La aceptación más importante que nosotros hemos visto, ya lo hemos explicado, provenía de o bien equipos directivos o profesorados que ya habían pasado por experiencias personales o que ellos habían tenido, esto lo vimos en unos primeros grupos de discusión que hicimos al principio, que mandamos un correo electrónico para todas las escuelas que quisieran venir. Y la aceptación que más había eran de maestros que habían experimentado en el aula la muerte de un alumno, por ejemplo, o que habían vivido la muerte del padre o la madre de un alumno y no habían sabido ellos reaccionar y acompañar a aquel alumno. Entonces, todo esto parte de lo mismo, de la experiencia. Sí, o que ellos cuando eran niños tenían el recuerdo de haber sido ninguneados ante la muerte de algún familiar. Esta es una característica que aparece mucho, ¿no? Porque recuerdan con mucha tristeza cómo, me acuerdo mucho de una chica que explicaba cómo su hermana mayor sí pudo participar y ella no pudo participar de nada, se la ignoró.
Y esto es debido a las creencias que tenemos, ¿no? A las creencias, así como vemos a los niños y cómo entendemos, pues, el dolor, ¿no? Hay un comentario aquí, dice, yo laboro en el Centro Nacional de Educación Especial y hace 8 años venimos abordando el tema desde un comité de apoyo a los procesos de duelo. A través de los años hemos enfrentado cierta resistencia de algunos docentes y padres al ser un tema cargado de mitos y que mueve muchas emociones desde nuestra historia de vida. Pero ha sido gratificante poder acompañar a las familias en los diferentes procesos de duelo. Me encantó la ponencia, muchas gracias por compartir su experiencia. Luego otro dice, ¿cómo dar seguimiento? Ya que niños menores de 9 o 10 años viven la muerte de una forma muy diferente a niños de mayor edad. Algunos ejemplos, por favor. ¿Cómo dar seguimiento? Sí, dice, ¿cómo dar seguimiento? Ya que niños menores de 9 o 10 años viven la muerte de una forma muy diferente a niños de mayor edad. Algunos ejemplos, por favor. Si no queda claro, le pedimos a la persona que la escribió que tal vez la pueda explicar un poquito, ¿verdad? Sí, bueno, en términos generales, lo más importante es ser consciente de que el dolor puede en los niños encubrirse, es decir, puede somatizarse, puede no manifestarse como lo manifestamos los adultos. Esto es muy importante, ¿no? Y entonces sí que es verdad que hay que hacer un acompañamiento muy respetuoso, pero a la vez con mucha profundidad para poder interpretar pues, cómo se relaciona el niño en el patio, cómo llega, cómo se marcha, qué nos cuenta, porque incluso a edades muy tempranas se niega, es decir, se niega la muerte. Y aunque se le haya dicho al niño, esto lo vemos, ¿no? Indudablemente no es a partir de los 9 años, es a partir, en la bibliografía nos aparece que los niños empiezan a entender el sentido de la muerte casi a partir de los 3 años, claro, con distinta no todas las dimensiones que hemos expuesto, sino solo a una de ellas. Entonces se trata de que en infantil pues trabajemos solamente esta con respuestas muy cortas y que creemos el espacio para que puedan hacer las preguntas y puedan salir los miedos, las angustias que el proceso está generando. Si ven ustedes el documental del maestro japonés, es un documental, no es una película, es un documental mediante el cual durante un año se sigue la vida de un aula de cuarto, es decir, más o menos de 9-10 años, ¿no? Y se ve cómo en una cultura como la japonesa, que no expresa para nada las emociones, cómo se las ingenia este maestro para que puedan salir estas emociones, estos miedos, y para que los niños aprendan a acompañar. El objetivo de este maestro es conseguir que los niños experimenten felicidad y bienestar. Y es muy severo, o sea, no es un maestro realmente que marca muy bien los límites, los tiempos, pero que tiene un repertorio de estrategias preciosas para que puedan aflorar y se pueda trabajar, se pueda seguir trabajando y siguiendo los casos individuales. Sí, yo a lo mejor también para complementar un poco, en el seguimiento, no sé, y además a lo mejor lo digo con la siguiente que menciona la terapia narrativa y la terapia centrada en soluciones. Realmente nuestro objetivo no es tanto abordar los casos de duelo patológico o de dificultades profundas, sino de hacer un trabajo más preventivo a nivel de aula, ¿no? Sí. Ciertamente habrá algunos casos en que será necesario que lo que se haya hecho, abordarlo desde la escuela no será suficiente y hay niños en que requerirán de un tratamiento muchísimo, bueno, un tratamiento más continuado y más profundo. Desde la escuela, bueno, yo creo que los maestros, las maestras son
como un observatorio como para poder detectar todo esto. Es abrir el tema, es tratarlo de una manera natural, pero también detectar y ver si algún niño tiene dificultades, pues entonces requerirá una atención mucho más profunda, ¿no? Más complementaria. Sí, lo que pasa es que es verdad que a veces, o sea, yo coincido plenamente con María, que no es función de la escuela acompañar un duelo que ya sea como cronificado o que puede llegar a cronificarse tampoco la escuela podrá suplir situaciones en que la familia, por ejemplo, esté en un pozo. No, lo que pasa es que cuando se experimenta un duelo, la familia también la está experimentando y para los adultos también nos cuesta mucho. Es decir, el duelo de un hermano en la familia representa el duelo de un hijo y esto es muy difícil. Lo que sí puede hacer la escuela es estar atenta y crear un contexto de bienestar, porque en estos momentos que pueden durar meses, quizá la única situación de bienestar que va a encontrar este niño va a ser el momento en que se halla en la escuela. Imagínense ustedes si además de la situación familiar se encuentra una escuela que no acoge este duelo o no es consciente de este duelo, pues este alumno o esta alumna aún lo va a tener como mucho más difícil. Sí, yo lo vinculo también, perdona María y Rosa, ¿no? Al rol docente, ¿no? Y ese docente también que tiene una capacidad, ¿no? de observar también de manera profunda y que sabe cómo acompañar, ¿no? En ese ambiente de bienestar. Y descubre, ¿no? Y observa más allá de lo que ve en la superficie, ¿no? Que es precisamente esa parte emocional, ¿no? Y afectiva. Y yo lo llevaría ahí también, ¿no? Al rol docente y ese papel de observador y de acompañar y de estar presente. Y estar presente no es solo físicamente, sino estar presente también con todos los sentidos. Muchas gracias. Aquí hay una que dice cómo abordar el duelo en adolescentes partiendo de los cambios que estas edades presentan y que no hay un psicólogo, trabajador social y orientador en el centro educativo. Pues se puede abordar de muchas maneras. Hay una ventaja en los adolescentes, yo creo, ¿eh? Y es el hecho, bueno, dos ventajas. Una ventaja es que el adolescente se plantea el tema de la muerte, porque se plantea el tema de su existencia, es decir, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué mierda es mi vida? Son preguntas que están allí. El proyecto vital en el adolescente, pues, está ahí. Y luego hay otra ventaja y es que así como en el currículum de infantil y de primaria va a costar encontrar la conexión, aunque la hemos encontrado, porque hemos encontrado en nuestro currículum, pues hemos encontrado la familia, el ciclo vital, el paso del tiempo, el ciclo intergeneracional, bueno. En secundaria hay muchas oportunidades pues, para trabajar porque en historia del arte, en historia, en literatura, hay poemas, hay canciones, en música, es decir, en todos los campos y facetas, pues encontramos pretextos para trabajar el tema de la muerte. Yo creo que además las cifras que nos indican que el suicidio entre niños y sobre todo adolescentes, pero ya de edades muy tempranas está en aumento, pues hacen más necesario que nunca pues esta labor preventiva. No sé si estoy contestando, porque nos llevaría toda la tarde plantear el tema de los adolescentes, pero hay muchas oportunidades para trabajar el tema, porque es un tema que les interesa. Muchas gracias. Aquí hay una pregunta que dice, por favor, ¿cuál es el nombre del documental de seguimiento del aula de cuarto grado? Ya se había puesto, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, pensando, Sí, sí. pensando Sí, ya se había Pensando en puesto. los demás, Sí. en los otros, sí.
Ok. Y dice, es un comentario, no hacer partícipe de los actos funerales de un familiar a un niño de 2 años de edad es riesgo, no, más bien dice, es una pregunta, hacer partícipe de los, no hacer partícipe de los actos funerales de un familiar a un niño de 2 años de edad es riesgoso para su salud emocional. Bueno, no, de un niño de 2 años no. Yo creo que no, como no sé, como si a los 7 años no se les hace partícipes, pero la diferencia está en poner un poco de sentido común. Quizá a los 7 años se les puede ya explicar que va a haber una despedida con gente y se les puede preguntar si desean participar o no de esta despedida, que por otra parte se puede hacer en la intimidad con un ritual de despedida, ¿no? Yo creo que hay una diferencia entre 2 años y no sé qué opináis, ¿eh? Pero vamos, yo a los 2 años lo entiendo perfectamente porque es que no va a entender nada el Hombre, niño, no hay mucha comprensión de la muerte. nada. No creo yo que no. No. Y tengo aquí una última pregunta que dice, ¿cómo trabajar con las familias y hasta cuándo? Ya que como docente, los padres pueden pensar que estamos invadiendo su espacio. Sí, Pues sí, pues pues sí, sí. realmente yo creo que hay que ser muy, muy respetuoso con las familias y para ello a lo mejor hay que primero conocer a las familias con las que estamos trabajando en las escuelas, que muchas veces no nos da el tiempo, o no tienen el tiempo los profesores para hacerlo, ¿no? Entonces, hay que hacerlo con muchísimo respeto para que no se tenga esta sensación de invadir su espacio. Yo creo que hay que conocer mm, las familias, qué es lo que les cuentan a los hijos. Y bueno, y se pueden encontrar con familias con las que no se puede trabajar y hay familias que necesitarán más un acompañamiento. Sí, y no, desde luego la muerte no tiene que ser el primer tema para trabajar con las familias, es decir, No, se puede trabajar la muerte cuando el centro ya ha establecido unos canales de comunicación fluidos con las familias, un como buen que hay vínculo. una confianza por las dos partes. Porque si hay un desconocimiento de qué está pasando en las aulas, no se puede empezar con este tema. Esta es mi opinión, ¿no? O sea, hay que trabajarse las familias antes. Las familias deben de dejar de considerarse clientes. Las familias tienen que empezar a ser copartícipes del proyecto educativo, especialmente en infantil y en primaria. Es decir, el papel de las familias es clave y necesitamos comunicar mucho lo que estamos haciendo en el aula para que puedan darle sentido y continuidad más allá de las paredes del aula, ¿no? Mirar, en estas escuelas, en una de ellas, por ejemplo, nos decían pues que había veces que se enteraban que había sucedido una muerte en la familia mucho tiempo después y la familia no lo había comunicado a la escuela. Y es porque no existía a lo mejor esta confianza. Le decía Rosa, ¿no? Esto es muy, muy importante, ¿no? Y también pues hay que respetar el tiempo que ellos tengan, porque no todas las familias necesitan expresarlo, necesitan un acompañamiento. Hay familias que tienen recursos y otras que no los tienen tantos. Entonces es conocerlas y a partir de ahí pues poder estar a su lado, ¿no? Mm. Bueno, yo creo que con eso terminamos las preguntas. No sé si les gustaría algún comentario final a ustedes cuatro, darles un espacio para que Yo se creo vean. que agradecer a todos la atención y bueno, y que es un tema que les invitamos a que se metan en el tema, porque realmente es apasionante, ¿eh? Todas, a lo mejor al principio algunas de nosotras estábamos un poco temerosas, pero sobre todo los más jóvenes, que a veces cuesta un poco más, ¿no? Pero realmente es un tema apasionante. Y Perdona, lo de... no, dime. iba a decir en plan humorístico que al más viejo del equipo es al que más le cuesta, pero bueno. Sí, es verdad, es verdad. Tienes razón, tienes razón. La persona más mayor
Dice, no, 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 a mí me da mucho miedo este tema, ¿no? Sí, 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 Pero sí. bueno, también está bien poderlo expresar, ¿no? Es un tema que nos toca a todos, porque nos toca a todos en cualquier ámbito profesional, vamos a estar en contacto con ello, ¿no? Y que cuanto antes lo abordemos y respondamos y leamos y nos expongamos a ello, pues también pues mejor preparados estaremos, se supone, ¿no? Bueno, también, bueno, yo creo que hablando en nombre de las 4 y de Sebastián, que ya se ha ido, pues eso, agradecerles, ¿no? Y también mostrarles que más allá de la investigación es un tema que nos damos cuenta, y a veces lo hablamos entre nosotras, que nos está enriqueciendo muchísimo como personas. Es decir, que nos está como, ¿sabes? Eso que notas que tú estás creciendo. Bueno, pues eso, que estamos creciendo. Creciendo en esta dirección, ¿eh? La dirección de hablar con más tranquilidad de las emociones, de aquello que nos pasa, de, no sé, yo creo que esto es Sí. una, ¿no? Yo corroboro lo que comenta mi compañera Rosa, ¿no? Al final, más allá del ámbito no profesional, yo creo que el estar, ¿no? en este proyecto, al final ha supuesto también una transformación a nivel individual y personal, ¿no? Porque es verdad que inicialmente, ¿no? Antes de sumergirnos, ¿no? en el mismo, siempre aparecen, ¿no? Esas vivencias de cómo tú has vivido la muerte, ¿no? A lo largo de tu vida, ¿no? Y aparecen miedos, pero al final yo creo que desde el Lead Café que hicimos, ¿no? A nivel de equipo, fue como ese primer punto de partida para decir, bueno, estamos aquí, ¿no? Vamos a compartir nuestras vivencias en torno a la muerte y al final también nos unió más como equipo, ¿no? Y yo creo que ves también la parte humana, que a veces no en el día a día se nos pasa por alto, pero ves esa parte también humana, ¿no? El hecho de compartir, el respetar los silencios, esa escucha activa y bueno, y a día de hoy pues nosotros seguimos y lo que os comentaba María y Rosa, os invitamos a seguir leyendo sobre ello y vivirlo sin miedo, porque al final la muerte forma parte de la vida y es así. Y muchas gracias a todos ustedes. Bueno, voy a leer un comentario que pusieron acá que dice: muchas gracias desde Heredia, Costa Rica. Agradezco a los ponentes y a la organización del evento. Bueno, nosotros con eso cerramos porque también queremos darle también las gracias a todos los que nos acompañaron hoy, que aceptaron nuestra invitación para la comunidad epistémica de niñez y adolescencia de la Universidad Nacional. Es muy importante compartir esos espacios y por eso nos esforzamos con mucho cariño de llevarlos a cabo. Y a las ponentes, de veras, de corazón, muchísimas gracias. Un abrazo lleno de cariño desde acá, desde Costa Rica, para ustedes. Y de veras, de corazón, como les decía, por este espacio tan enriquecedor, en un tema que de veras que nos remueve mucho. Yo estoy totalmente un poco removida y pienso que de veras que hay que trabajarlo, ¿verdad? Pero muchísimas gracias, de veras, a todos. Gracias a ustedes, muchas Gracias a gracias. ustedes. Muchas Hasta gracias. luego, un abrazo. Hasta luego. Gracias, adiós.